El despertar final, lo que nadie te está contando sobre el 3 de agosto de 2025. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío, esa inquietud que te dice que algo grande está por venir? No estás solo. Lo que estoy a punto de revelarte cambiará para siempre tu forma de ver el futuro. Mientras lees estas palabras, el reloj no deja de avanzar. Tic-tac. Cada segundo nos acerca más a una fecha que muchos ignoran, pero que podría marcar el inicio de la transformación más radical de nuestras vidas. El 3 de agosto de 2025. ¿Qué tiene de especial este día? ¿Por qué debería importarte? Quizás estés pensando, solo es otra teoría alarmista. Te entiendo. Yo pensaba igual, hasta que conecté todos los puntos. María, tengo miedo, me confesó Juan, un fiel creyente de Monterrey, con la voz quebrada y los ojos humedecidos. Mis hijos me preguntan si podremos seguir yendo a la iglesia el próximo año, y ya no sé qué responderles. Esta conversación ocurrió hace apenas 2 semanas y refleja el temor que crece en silencio en muchos hogares cristianos mexicanos. No es para menos. Los signos están por todas partes, si sabes dónde mirar. ¿Has notado cómo cada vez más transacciones son exclusivamente digitales? ¿Cómo los billetes y monedas poco a poco desaparecen de nuestras manos? No es casualidad. Es el primer paso de un plan meticulosamente diseñado que culminará después del 3 de agosto, cuando el control financiero se convertirá en la herramienta perfecta para identificar y marginar a quienes se mantengan firmes en su fe. El dinero que no puedes tocar es dinero que pueden quitarte con solo presionar un botón, me advirtió un ex banquero que ahora dedica su vida a preparar a la comunidad cristiana para lo que viene. Pero el control económico es solo el principio. ¿Recuerdas cuando podíamos hablar libremente sobre nuestra fe en cualquier lugar? Esos días están contados. La persecución que ahora vemos en lugares distantes pronto tocará nuestras puertas. Ya está sucediendo de formas sutiles: ridiculización en medios, censura en redes sociales, etiquetas que nos pintan como extremistas. Lo más doloroso, sin embargo, será ver cómo algunos de los líderes en quienes confiamos ciegamente comenzarán a torcer las escrituras, suavizando verdades eternas para acomodarse a los nuevos tiempos. La gran apostasía no vendrá de afuera, sino desde adentro. ¿Te has preguntado si estarás preparado cuando llegue el momento de elegir entre tu fe y tu comodidad? No quiero asustarte, quiero prepararte, porque en medio de esta oscuridad que se aproxima hay una luz que brilla con más fuerza. Los verdaderos creyentes, aquellos que cultivan una relación genuina con Dios más allá de rituales vacíos, serán parte de algo extraordinario, la última y más grande cosecha espiritual de la historia. Imagina ser testigo del despertar espiritual más poderoso jamás visto, justo cuando el mundo parece desmoronarse. Esa es la paradoja divina que nos espera después del 3 de agosto de 2025. Nunca he sentido tanto miedo y tanta esperanza al mismo tiempo, me dijo Carmen, una maestra de Tijuana que ha comenzado a preparar a su familia para estos tiempos. Es como si estuviéramos viviendo en el libro de Apocalipsis, pero también en el libro de Hechos. Tienes razón para estar preocupado, pero también para estar emocionado. Estamos a punto de presenciar eventos que generaciones de creyentes solo pudieron imaginar. Pero ¿cómo sobreviviremos espiritualmente? ¿Cómo mantendremos nuestra fe cuando hablar de Jesús se convierta en un acto de rebeldía? ¿Qué debemos hacer concretamente para prepararnos para el mundo que emergerá después del 3 de agosto? Las respuestas a estas preguntas son urgentes y transformadoras, y aunque muchos prefieren ignorar las señales y seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo, tú has llegado hasta aquí porque en lo profundo de tu corazón sabes que necesitas estar preparado.
En los próximos minutos voy a compartir contigo exactamente lo que debes saber sobre esta fecha crucial. ¿Por qué está siendo silenciada por los medios tradicionales? Y lo más importante, cómo puedes no solo sobrevivir, sino prosperar espiritualmente en lo que viene. La cuenta regresiva ya comenzó. El 3 de agosto de 2025 está más cerca de lo que parece. Y lo que decidas hacer con esta información podría determinar no solo tu futuro terrenal, sino también tu eternidad. Sigue conmigo. Lo que viene a continuación cambiará para siempre tu perspectiva sobre los tiempos en que vivimos. La fecha señalada. ¿Por qué el 3 de agosto de 2025 cambiará todo? El tiempo siempre ha sido testigo silencioso de grandes transformaciones. Algunas fechas quedan grabadas en la historia como momentos decisivos que dividieron el antes y el después. El 3 de agosto de 2025 promete ser una de ellas, y las razones son más profundas de lo que imaginas. La convergencia profética que nadie quiere ver. ¿Has notado cómo ciertos patrones numéricos se repiten a lo largo de la historia bíblica? No es coincidencia. El 3 de agosto de 2025 representa una alineación única que muchos estudiosos de las profecías han identificado como el punto de inflexión que marca el comienzo de los últimos tiempos. Lo que hace especial esta fecha, explica el pastor Ramírez de Guadalajara, es que marca exactamente 2000 años desde eventos clave en el ministerio de Cristo siguiendo el calendario hebreo. No es casualidad, pero hay más. Esta fecha coincide con un raro fenómeno astronómico, una alineación planetaria que solo ocurre cada 26.000 años. Los antiguos textos hebreos ya hablaban de señales en los cielos que anunciarían grandes cambios en la tierra. La transformación tecnológica alcanza su punto crítico. El mundo que conocemos está a punto de cambiar radicalmente. Para el 3 de agosto de 2025, los principales países del mundo habrán completado la implementación de sus monedas digitales centralizadas, CBDC, eliminando gradualmente el efectivo físico. Es la tormenta perfecta, advierte Javier Méndez, experto en finanzas y cristiano comprometido. Esta fecha marca el momento en que las principales potencias activarán simultáneamente sus sistemas de identidad digital vinculados a estas monedas. Quien controle el dinero, controlará a las personas. No es solo especulación. Ya hemos visto los proyectos piloto en varios países. China, Europa y Estados Unidos ya han anunciado que sus sistemas estarán completamente operativos para el verano de 2025. El 3 de agosto es la fecha señalada para la sincronización mundial, el gran reseteo espiritual. Lo que pocos están dispuestos a reconocer es que esta fecha también coincide con planes de unificación religiosa global. Documentos filtrados de importantes organizaciones ecuménicas revelan que para el 3 de agosto de 2025 se tiene programado anunciar un nuevo entendimiento espiritual que diluirá las verdades fundamentales del cristianismo. Están preparando el terreno para la aceptación de una espiritualidad universal que marginará a quienes se mantengan fieles a las Escrituras, explica la doctora Martínez, teóloga mexicana que ha estudiado estos movimientos durante décadas. Esta no es una teoría aislada. Los preparativos ya están en marcha, con reuniones de alto nivel entre líderes religiosos que buscan eliminar las divisiones doctrinales en favor de una nueva religión global compatible con el sistema emergente. La consolidación del nuevo orden mundial, el 3 de agosto de 2025, también marca la fecha proyectada para la implementación completa de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que para entonces habrá evolucionado hacia un sistema de gobernanza global mucho más centralizado. El cronograma interno de estas organizaciones
que rara vez se discute públicamente, señala esta fecha como el Día C, Día de Consolidación, cuando diversos mecanismos de control social, económico y político convergerán en una estructura unificada. Para los cristianos, esto no es casualidad, sino el cumplimiento de antiguas advertencias sobre los tiempos finales y el surgimiento de un sistema global que se opondrá a los valores bíblicos. Casualidad o diseño divino. Lo más sorprendente es que el 3 de agosto de 2025 cae en domingo, el día que muchos consideran como el Día del Señor. Esta coincidencia ha llevado a muchos creyentes a ver esta fecha no como un motivo de temor, sino como una señal de que Dios sigue en control, incluso cuando las fuerzas que se oponen a su verdad parecen ganar terreno. Dios siempre ha usado fechas específicas para sus propósitos, recuerda el evangelista Eduardo Torres. Desde la liberación de Israel hasta la resurrección de Cristo, el tiempo siempre ha sido un elemento clave en el plan divino. Para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír, el 3 de agosto de 2025 no es solo otra fecha en el calendario. Es el momento señalado que marcará el inicio de una nueva era, tanto para el mundo como para la Iglesia. La pregunta no es si ocurrirá, sino si estaremos preparados cuando llegue ese día. La tormenta que se avecina, la intensificación de la persecución global. A los cristianos, lo que estamos presenciando hoy es apenas la sombra de lo que se aproxima. La persecución contra los cristianos no solo continuará, sino que se intensificará dramáticamente después del 3 de agosto de 2025. Lo que antes ocurría en países lejanos, pronto tocará nuestras puertas. De la tolerancia a la hostilidad, un cambio acelerado. Jamás pensé que llegaría el día en que tendría miedo de mencionar a Jesús en mi propio salón de clases. Me confesó Lucía, maestra de primaria en Ciudad de México. Pero ya me han advertido que hablar de mi fe podría considerarse imposición de creencias y poner en riesgo mi trabajo. Esta realidad que muchos cristianos mexicanos ya experimentan es solo el primer paso de un proceso que se acelerará dramáticamente después del 3 de agosto de 2025. La persecución sigue un patrón predecible. Primero ridiculización, luego marginación, después criminalización y finalmente persecución abierta. Los medios de comunicación ya presentan sistemáticamente a los cristianos fieles como extremistas, intolerantes o anticuados. Este etiquetado no es accidental, sino estratégico. Está preparando el terreno para lo que viene. Las nuevas leyes que cambiarán todo para el 3 de agosto de 2025, diversas legislaciones que restringen la libertad religiosa habrán entrado en vigor en numerosos países, incluyendo naciones latinoamericanas que históricamente han respetado la fe cristiana. Las leyes de discurso de odio se están redefiniendo para incluir la enseñanza bíblica tradicional, explica el abogado cristiano Ernesto Vega. Versículos que han sido predicados durante siglos pronto podrían considerarse discurso peligroso bajo estas nuevas interpretaciones legales. Lo más preocupante es que estas restricciones contarán con amplio apoyo popular. La opinión pública ha sido cuidadosamente moldeada para ver a los cristianos comprometidos con la Biblia como un obstáculo para el progreso social. La persecución, tecnológica, vigilancia y exclusión digital. Mi cuenta bancaria fue congelada durante 3 semanas después de hacer una donación a una organización cristiana que ayuda a mujeres embarazadas. Cuenta Roberto, empresario de Monterrey. Me dijeron que la organización estaba bajo investigación por promover valores controvertidos. Entendí el mensaje. Después del 3 de agosto de 2025, con la implementación completa de los sistemas financieros digitales, este tipo de exclusión se volverá sistemática.
La tecnología que prometía libertad se convertirá en el instrumento perfecto para monitorear y restringir a quienes mantengan convicciones cristianas firmes. Las redes sociales, los sistemas de reconocimiento facial y la inteligencia artificial ya están siendo programados para identificar y etiquetar contenido cristiano como potencialmente problemático. El siguiente paso será la restricción completa. Las iglesias divididas, colaboradores y resistentes, la persecución, traerá una dolorosa separación dentro de la comunidad cristiana. Por un lado, surgirán iglesias aprobadas por el gobierno, que modificarán sus enseñanzas para alinearse con la nueva moralidad global. Por otro lado, las congregaciones fieles a las Escrituras se verán forzadas a reunirse en secreto. Ya estamos viendo cómo algunos líderes suavizan su mensaje para mantener su relevancia social, lamenta el pastor Jiménez. Después del 3 de agosto, esta división se profundizará. Muchos elegirán el camino fácil. Esta división no será solo teológica, sino práctica. Las iglesias registradas oficialmente recibirán beneficios y protección, mientras que las comunidades fieles enfrentarán multas, clausuras y eventualmente arrestos de sus líderes. No todos los países, no todos a la vez. Es importante entender que esta persecución no será uniforme. Algunas regiones de Latinoamérica podrían convertirse inicialmente en refugios para cristianos, mientras otras implementarán restricciones más severas. Sin embargo, la tendencia global es clara y avanza sin pausas. México tiene una rica historia de fe que podría protegernos temporalmente, opina la historiadora Gabriela Ruiz. Pero la presión internacional y los incentivos económicos eventualmente convencerán a nuestros líderes de alinearse con el nuevo orden, preparándose para resistir con amor. Lo más importante no es entrar en pánico, sino prepararse espiritualmente. La persecución, aunque dolorosa, siempre ha purificado y fortalecido a la iglesia verdadera. Nuestros hermanos en China, Irán y Corea del Norte han enfrentado esto durante décadas y la fe ha florecido, recuerda el misionero Daniel Cortés. Debemos aprender de ellos antes de que sea nuestro turno. La clave para sobrevivir espiritualmente será cultivar una fe genuina que no dependa de la comodidad ni del apoyo social, sino de una relación personal con Cristo que ninguna persecución pueda quebrantar. El gran control, la desaparición del dinero físico y la imposición de la moneda digital. ¿Has notado cómo cada vez más negocios prefieren pagos con tarjeta o transferencia? ¿Cómo los bancos dificultan cada vez más los retiros de efectivo? No es coincidencia. Es parte de un plan global que alcanzará su punto culminante después del 3 de agosto de 2025. La estrategia silenciosa que ya está en marcha. Hace 5 años, el 70% de mis ventas eran en efectivo. Hoy apenas llegan al 15%, cuenta Ramón, dueño de una tienda de abarrotes en Puebla. Los clientes ya casi no traen billetes y el banco me cobra comisiones cada vez más altas por depositar efectivo. Me están forzando a aceptar solo pagos digitales. Esta transición no es orgánica ni casual, es una estrategia deliberada para eliminar gradualmente el último bastión de privacidad financiera que aún queda, el dinero en efectivo. Para el 3 de agosto de 2025, este proceso estará prácticamente completado en la mayor parte del mundo desarrollado, incluyendo amplias regiones de Latinoamérica. El peso digital mexicano. La nueva realidad financiera México no está inmune a esta transformación global. El Banco de México ya ha anunciado que su moneda digital, CBDC, estará completamente implementada para mediados de 2025. Lo que no mencionan abiertamente es que, tras su lanzamiento oficial el 3 de agosto, comenzará la fase de desincentivar el uso del efectivo tradicional.
Primero limitarán los montos que puedes retirar en efectivo. Luego, reducirán los cajeros automáticos disponibles y finalmente establecerán fechas para canjear tus billetes antes de que pierdan su valor, explica el economista Eduardo Torres. Es una transición forzada pero presentada como progreso y modernización. Los bancos ya están preparando a sus clientes, ofreciendo beneficios exclusivos para quienes adopten tempranamente las nuevas carteras digitales, mientras penalizan con comisiones crecientes a quienes persisten en usar efectivo. El control total. Cuando tu dinero ya no es tuyo, lo verdaderamente alarmante no es la digitalización en sí misma, sino el nivel de control que permitirá sobre cada aspecto de la vida financiera de los ciudadanos. Con las CBDCs, el gobierno podrá monitorear cada centavo que gastas, dónde lo gastas y en qué lo gastas, advierte Laura Méndez, especialista en ciberseguridad. Pero más preocupante aún, podrán programar el dinero para que solo pueda usarse en ciertos comercios, para ciertos productos o incluso establecer fechas de caducidad. Imagina un mundo donde tus ahorros digitales perdieran valor si no los gastas en un plazo determinado, donde no pudieras donar a ciertas organizaciones religiosas porque han sido clasificadas como problemáticas, donde tu acceso al dinero pudiera ser limitado si expresas opiniones contrarias a la narrativa oficial. Este no es un escenario distópico lejano. Es el diseño explícito de las monedas digitales que estarán plenamente operativas después del 3 de agosto de 2025. La marca invisible, el vínculo profético para muchos estudiosos de las Escrituras, esta transformación financiera tiene profundas implicaciones proféticas. La Biblia habla de un tiempo en que nadie podrá comprar ni vender sin someterse a un sistema controlado. No necesitarán implantar un chip bajo tu piel, explica el pastor González. Tu teléfono vinculado a tu identidad digital y tu cuenta de moneda digital gubernamental cumplirá exactamente la misma función. Es la marca del sistema, no necesariamente física, pero igualmente restrictiva. Lo preocupante es que, para el 3 de agosto de 2025, este sistema estará tan normalizado que la mayoría lo aceptará sin cuestionamientos, viendo a quienes se resisten como excéntricos o paranoicos. Estrategias de supervivencia financiera. Ante esta realidad inminente, los cristianos previsores ya están tomando medidas. Nuestra comunidad está desarrollando sistemas de intercambio alternativos, comparte Miguel, líder de un grupo de estudio bíblico en Guadalajara. Estamos aprendiendo habilidades prácticas que podamos intercambiar, cultivando alimentos y creando redes de apoyo que no dependan completamente del sistema financiero digital. Otros están diversificando sus activos en formas que no sean fácilmente controlables, como herramientas, conocimientos, tierras productivas o bienes duraderos que mantengan su valor y utilidad independientemente de los cambios en el sistema monetario. La oportunidad en medio de la adversidad, a pesar de los desafíos que plantea esta transformación, también representa una oportunidad única para que los cristianos redescubran principios bíblicos de generosidad, simplicidad y confianza en la provisión divina. Quizás estamos demasiado apegados a nuestras posesiones y comodidades, reflexiona la hermana Carmen, de una congregación en Mérida. Esta situación nos obligará a preguntarnos, ¿en qué estamos poniendo realmente nuestra confianza? La traición desde adentro, falsos líderes religiosos conduciendo a la gran apostasía. El peligro más grande no siempre viene de fuera. A veces, las amenazas más letales surgen desde dentro. Mientras nos acercamos al 3 de agosto de 2025, uno de los fenómenos más dolorosos será ver cómo muchos líderes en quienes confiamos comenzarán a comprometer la verdad.
Los pastores que cambian con los tiempos. Nunca olvidaré ese domingo. Recuerda angustiada Marta, fiel asistente de una mega iglesia en Monterrey. Nuestro pastor, quien durante años había predicado fielmente la palabra, anunció que debíamos reinterpretar ciertos pasajes bíblicos para ser relevantes en la era moderna. Sentí como si el piso se desvaneciera bajo mis pies. Esta experiencia, cada vez más común, refleja el comienzo de lo que las Escrituras llaman la gran apostasía. Un alejamiento masivo de la verdad bíblica, liderado, sorprendentemente, por quienes deberían ser sus guardianes más celosos. Para el 3 de agosto de 2025, este fenómeno alcanzará proporciones alarmantes. Líderes que hoy parecen firmes habrán cedido a la presión social, económica y legal, adaptando su mensaje para mantener su influencia, sus edificios y sus audiencias. La seducción del cristianismo progresista comenzó con pequeños cambios, explica el teólogo Francisco Vega. Primero fue suavizar ciertas enseñanzas, luego reinterpretar pasajes incómodos y finalmente descartar partes enteras de la Escritura como culturalmente condicionadas y no aplicables hoy. Este cristianismo reformado promete una fe más accesible, más aceptada socialmente y menos confrontacional con la cultura dominante. Su atractivo es poderoso, especialmente para jóvenes cristianos que desean evitar el estigma asociado con las posturas bíblicas tradicionales. Para el 3 de agosto de 2025, las denominaciones e iglesias se habrán dividido claramente en dos campos: aquellas que se han adaptado a la nueva moralidad global y disfrutan de aceptación y privilegios legales, y aquellas que se mantienen fieles a las Escrituras, enfrentando creciente marginación. El movimiento ecuménico global y la religión unificada. Hace unos años habría sido impensable ver a líderes evangélicos, católicos, musulmanes, budistas y representantes de otras espiritualidades firmando declaraciones conjuntas sobre verdades espirituales universales, señala la investigadora Elena Ramírez. Ahora sucede mensualmente, preparando el terreno para la gran unificación religiosa. Documentos filtrados de organizaciones ecuménicas globales revelan planes para anunciar alrededor del 3 de agosto de 2025 una nueva plataforma espiritual unificada que diluirá las doctrinas centrales del cristianismo en favor de principios universalmente aceptables. Los líderes que participan justifican esta apostasía como construcción de puentes y búsqueda de la paz, ignorando deliberadamente la advertencia bíblica contra el sincretismo religioso. Siguiendo el dinero, la influencia de las fundaciones. Global es un factor poco discutido pero decisivo en esta apostasía, es el financiamiento. Importantes fundaciones globales están canalizando millones de dólares hacia organizaciones religiosas dispuestas a moderar sus posiciones sobre temas controvertidos. Recibimos una oferta de financiamiento muy generosa, confiesa anónimamente el líder de un seminario teológico mexicano. La única condición era actualizar nuestro plan de estudios para reflejar una teología más inclusiva. Rechazamos la oferta, pero sé que otras instituciones aceptaron. Para el 3 de agosto de 2025, esta influencia financiera habrá transformado radicalmente el panorama teológico, con las principales instituciones formadoras de pastores y líderes promoviendo una versión diluida del Evangelio. Los falsos profetas tecnológicos, la tecnología, también juega un papel crucial en esta apostasía, advierte Carlos Mendoza, especialista en medios cristianos. Algoritmos de inteligencia artificial están generando sermones y devocionales que sutilmente alteran las enseñanzas bíblicas y muchos pastores los utilizan sin discernimiento crítico.
Estas herramientas tecnológicas, aparentemente neutrales, están programadas para promover versiones del cristianismo compatibles con la nueva moralidad global, marginando gradualmente las interpretaciones bíblicas tradicionales. Para el 3 de agosto de 2025, muchas iglesias dependerán casi completamente de estas plataformas digitales para su contenido, exponiendo inconscientemente a sus congregaciones a un evangelio modificado. Lobos con piel de oveja. ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo podremos reconocer a estos falsos líderes antes de que sea demasiado tarde? Las señales son claras para quienes tienen ojos para ver. Observa cuidadosamente qué temas evitan, aconseja el Pastor Rodríguez, uno de los pocos que siguen predicando la palabra sin compromisos. Los falsos maestros eluden sistemáticamente hablar sobre el pecado, el arrepentimiento, la santidad y el juicio divino. Se enfocan exclusivamente en mensajes positivos que no confrontan la cultura. Otro indicador revelador es su actitud hacia la autoridad bíblica. Los verdaderos líderes se someten a la Escritura. Los falsos colocan la experiencia personal, la cultura contemporánea o la nueva revelación por encima de la palabra escrita. El remanente fiel, pequeño pero poderoso, a pesar de esta amplia apostasía, las Escrituras prometen que siempre habrá un remanente fiel. Para el 3 de agosto de 2025, este remanente será minoritario, pero extraordinariamente comprometido. Las iglesias serán más pequeñas, pero más puras, predice la hermana Julieta, líder de estudios bíblicos en Veracruz. Quienes permanezcan lo harán por convicción, no por conveniencia o tradición. Este remanente, liderado por pastores y maestros comprometidos con la verdad bíblica, sin importar el costo personal, será el baluarte espiritual durante los tiempos turbulentos que seguirán al 3 de agosto de 2025. La gran apostasía es inevitable, pero la fidelidad individual sigue siendo una elección personal. ¿De qué lado estarás cuando llegue ese día? Silencio forzado. El avance del control total sobre la libertad de expresión y fe. Hubo un tiempo en que podíamos hablar libremente sobre nuestra fe en cualquier espacio público. Esa libertad, que muchos damos por sentada, está desapareciendo más rápido de lo que imaginamos. Para el 3 de agosto de 2025, el panorama será irreconocible. La censura digital, el laboratorio del futuro control. Mi canal de YouTube fue cerrado, sin advertencia, cuenta Pablo, quien compartía reflexiones bíblicas desde Tijuana. La explicación oficial fue violación de las normas comunitarias, pero nunca especificaron qué contenido exactamente había causado el problema. 10 años de ministerio digital borrados en un instante. Esta experiencia, cada vez más común entre comunicadores cristianos, es apenas un anticipo del sistema de censura sofisticado que estará completamente operativo después del 3 de agosto de 2025. Las principales plataformas digitales ya están implementando algoritmos de inteligencia artificial diseñados para identificar y restringir contenido cristiano tradicional, etiquetándolo como potencialmente dañino o extremista. La verdadera preocupación no es solo la censura en sí, sino la sofisticación con que se aplica, sutilmente, mediante la reducción de alcance y la desmonetización, haciendo que las voces cristianas fieles simplemente desaparezcan del paisaje digital, sin necesidad de prohibiciones explícitas. Las nuevas leyes de armonía social y su impacto en la predicación. Como abogado cristiano, lo que más me alarma es la ambigüedad deliberada en la redacción de estas nuevas legislaciones, advierte la licenciada Martínez, especialista en Derecho Constitucional. Términos como discurso divisivo o afirmaciones potencialmente dañinas
son tan imprecisos que pueden aplicarse a prácticamente cualquier enseñanza bíblica tradicional. Para el 3 de agosto de 2025, diversos países latinoamericanos, incluido México, habrán implementado versiones de estas leyes de armonía social que criminalizarán efectivamente la predicación de ciertos pasajes bíblicos. Los pastores enfrentarán un dilema imposible: editar la palabra de Dios o enfrentar consecuencias legales. Lo que pocos anticipan es que estas restricciones contarán con amplio apoyo público. La opinión social ha sido cuidadosamente moldeada para ver las convicciones bíblicas como anticuadas o peligrosas. El sistema de crédito social, premiando la conformidad, castigando la fidelidad. Mi hija perdió una beca universitaria después de que se negó a firmar un compromiso de valores inclusivos que contradecía nuestras creencias cristianas. Relata angustiada Carmen, madre de familia en Ciudad de México. Le dijeron que su perfil actitudinal no cumplía con los requisitos institucionales. Este tipo de discriminación sutil se volverá sistemática después del 3 de agosto de 2025, cuando estará plenamente implementado un sistema de reputación digital inspirado en modelos ya existentes en otros países. Este sistema asignará puntuaciones de confiabilidad ciudadana basadas en comportamientos, asociaciones y expresiones públicas. Los cristianos comprometidos con valores bíblicos invariablemente recibirán puntuaciones bajas, limitando su acceso a educación superior, ciertos empleos, vivienda en determinadas zonas e incluso servicios financieros básicos. La criminalización de la desinformación religiosa. Nunca pensé que llegaría el día en que temería compartir versículos bíblicos en mis redes sociales, confiesa Juan, profesional de marketing en Guadalajara. Pero después de que un colega fue suspendido de su trabajo por citar Romanos en su perfil personal, entendí que estamos en tiempos diferentes. Para el 3 de agosto de 2025, diversas jurisdicciones habrán implementado legislaciones que criminalizan la desinformación religiosa, definida vagamente como afirmaciones basadas en textos religiosos que contradigan los consensos científicos y sociales establecidos. Bajo estas leyes, afirmar la autoridad bíblica sobre temas controvertidos podría considerarse un acto criminal, sujeto a multas, restricciones profesionales e incluso penas de prisión en casos reincidentes. La vigilancia omnipresente, cuando las paredes tienen oídos. Durante una reunión de estudio bíblico en mi sala, mi altavoz inteligente se activó espontáneamente y comenzó a corregir nuestra discusión sobre un pasaje controversial. Recuerda asombrado el hermano Ramírez. Fue escalofriante darnos cuenta de que nuestras conversaciones privadas estaban siendo monitoreadas. La infraestructura de vigilancia que estará completamente desplegada después del 3 de agosto de 2025 convertirá este incidente aislado en una realidad cotidiana. La combinación de dispositivos domésticos inteligentes, reconocimiento facial omnipresente y sistemas predictivos de IA creará un entorno donde la privacidad religiosa será prácticamente imposible. Las reuniones cristianas clandestinas enfrentarán desafíos sin precedentes, forzando un regreso a métodos de comunicación analógicos y encuentros en entornos naturales lejos de la infraestructura digital. Las iglesias subterráneas, aprendiendo del pasado para sobrevivir al futuro. Estamos estudiando cómo operaban las iglesias en la Unión Soviética y la China de Mao, explica el pastor Gutiérrez. Estamos redescubriendo técnicas de comunicación segura, sistemas de células pequeñas y métodos de memorización de escrituras que nuestros hermanos perseguidos han utilizado durante décadas. Esta preparación será invaluable después del 3 de agosto de 2025,
cuando muchas congregaciones fieles se verán forzadas a abandonar sus edificios e identidades institucionales para continuar adorando en la verdad. Las iglesias que sobrevivirán espiritualmente serán aquellas que hayan desarrollado estructuras flexibles, liderazgo distribuido y fuertes disciplinas espirituales personales que no dependan de infraestructuras físicas vulnerables. La resistencia espiritual, más allá de la confrontación política, nuestra lucha no es contra carne y sangre, recuerda sabiamente la hermana Sofía, líder de oración en Mérida. Mientras nos preparamos para estos tiempos difíciles, debemos recordar que nuestras armas no son carnales sino espirituales. Esta perspectiva será crucial después del 3 de agosto de 2025. Los cristianos que intenten resistir únicamente mediante activismo político o confrontación social serán rápidamente neutralizados. La verdadera resistencia requerirá un despertar espiritual profundo, una dependencia radical de Dios y una disposición a sufrir con dignidad mientras se mantiene un testimonio de amor incluso hacia los perseguidores. El control sobre la expresión y la fe avanza inexorablemente hacia su culminación. La pregunta no es si sucederá, sino si estaremos espiritualmente preparados cuando llegue ese momento decisivo. Pureza en tiempos oscuros. La necesidad de santidad y discernimiento para sobrevivir. Espiritualmente en un mundo donde la línea entre la verdad y la mentira se desdibuja cada día, donde lo que antes era claramente pecaminoso ahora se celebra como progreso, la santidad personal y el discernimiento espiritual no son lujos opcionales, sino herramientas de supervivencia esenciales después del 3 de agosto de 2025. El corazón del asunto, la batalla interna, lo más difícil no ha sido enfrentar la presión externa, confiesa Ricardo, empresario cristiano de Querétaro. Lo verdaderamente desafiante es la batalla interna, la tentación constante de comprometer mis convicciones solo un poco para evitar conflictos o preservar oportunidades. Esta lucha interior se intensificará dramáticamente después del 3 de agosto de 2025, cuando las consecuencias prácticas de mantenerse firme en la fe serán mucho más costosas. La santidad, esa dedicación radical a vivir según los estándares de Dios en lugar de los del mundo, se convertirá en la línea divisoria entre quienes perseveran y quienes naufragan espiritualmente. Y sin embargo, paradójicamente, será esta misma santidad la que proporcionará paz interior cuando todo lo externo se desmorone. El discernimiento, distinguiendo la sutil distorsión de la verdad. Me llevó 3 meses darme cuenta de que mi pastor estaba sutilmente desviándose de la verdad bíblica, admite Lucía, maestra de escuela dominical en Monterrey. Cada mensaje sonaba casi correcto, pero algo no encajaba. Cuando finalmente comparé sus enseñanzas con las Escrituras, encontré pequeñas distorsiones que sumadas cambiaban completamente el Evangelio. Esta experiencia se volverá común después del 3 de agosto de 2025. Los falsos maestros raramente negarán abiertamente las Escrituras, más bien las reinterpretarán sutilmente, añadiendo o restando matices cruciales hasta transformar la verdad en una falsificación convincente. El discernimiento espiritual, esa capacidad de detectar incluso las desviaciones más sutiles de la verdad bíblica, será una habilidad indispensable que separará a los cristianos maduros de los inmaduros. La disciplina perdida, la renovación diaria de la mente. Mi abuela me enseñó a memorizar escrituras cuando era niña, relata Sofía, joven profesionista de Guadalajara. Pensé que era una práctica anticuada hasta que llegó un momento en que mi Biblia física fue confiscada en un retén policial. Esas palabras grabadas en mi mente se convirtieron en mi único ancla durante semanas de turbulencia espiritual.
Para el 3 de agosto de 2025, muchas de las comodidades espirituales que damos por sentadas, acceso ilimitado a Biblias físicas y digitales, libertad para escuchar sermones bíblicos, comunión abierta con otros creyentes, estarán severamente restringidas en muchas regiones. La disciplina de renovar diariamente la mente a través de la memorización y meditación de las Escrituras, la oración constante y el examen de conciencia regular pasará de ser una recomendación pastoral opcional a una necesidad absoluta para la supervivencia espiritual. La santidad como testimonio radical en un mundo oscurecido. La gente nos pregunta por qué seguimos firmes a pesar de las dificultades, comparte el hermano González, quien ya ha perdido oportunidades laborales por su fe. Esta curiosidad nos da la oportunidad de compartir el Evangelio de una manera que nunca antes habíamos experimentado. Nuestra santidad se ha convertido en nuestro testimonio más poderoso. Después del 3 de agosto de 2025, cuando la presión para conformarse alcance niveles sin precedentes, aquellos cristianos que mantengan un estilo de vida distintivamente santo, caracterizado por integridad, pureza, amor sacrificial y gozo sobrenatural, brillarán como luces en la oscuridad, atrayendo a aquellos que están hambrientos de una alternativa auténtica al vacío espiritual predominante. Esta santidad no será legalista ni ascética, sino rebosante de la alegría y libertad genuinas que solo Cristo puede dar en medio de circunstancias opresivas. El precio del autoengaño, cuando fallamos en examinarnos, lo vi suceder con mi mejor amigo, lamenta Daniel, universitario cristiano de Puebla. Comenzó justificando pequeñas concesiones. Dios entiende, los tiempos han cambiado, necesito adaptarme. En menos de un año, su fe se había diluido tanto que era irreconocible. Lo triste es que ni siquiera se dio cuenta. Este deslizamiento, gradual hacia la apostasía, facilitado por la falta de autoexamen honesto, será una trampa común después del 3 de agosto de 2025. Aquellos que no cultiven el hábito de confrontar honestamente sus motivaciones, compromisos y desviaciones de la verdad bíblica serán especialmente vulnerables a la autoengañadora sensación de mantener su fe mientras, en realidad, la están abandonando. El coraje para examinar regularmente el propio corazón a la luz de las Escrituras, sin autoengaño ni justificaciones, será un rasgo distintivo de quienes sobrevivan espiritualmente a los desafíos posteriores al 3 de agosto. Comunidades de santidad, la necesidad de rendición de cuentas, nuestro pequeño grupo de estudio bíblico se ha convertido en mucho más, explica Marta, profesora universitaria en Ciudad de México. Es un espacio donde nos hacemos preguntas difíciles, nos llamamos mutuamente a un estándar más alto y nos ayudamos a discernir la verdad en un mundo de confusión. No podría mantener mi integridad espiritual sin ellos. Este tipo de comunidades, de rendición de cuentas mutua, pequeñas, íntimas y comprometidas con la verdad bíblica, serán vitales después del 3 de agosto de 2025. La presión para comprometer la fe será tan intensa y las distorsiones de la verdad tan sofisticadas que intentar mantener la santidad y el discernimiento en aislamiento será prácticamente imposible. Estas comunidades funcionarán como refugios espirituales, donde los creyentes podrán hablar honestamente sobre sus luchas, recibir corrección amorosa y fortalecerse mutuamente para enfrentar los desafíos externos. El resultado final, purificación a través del fuego. Nunca pensé que diría esto, reflexiona el pastor Ramírez, pero veo cómo esta creciente presión está purificando a la iglesia. Las personas ya no asisten por conveniencia social o tradición familiar. Quienes permanecen lo hacen por convicción profunda,
y hay una autenticidad y poder espiritual que no habíamos experimentado en décadas. La resistencia pacífica, venciendo el mal con el bien. Cuando confiscaron nuestra propiedad eclesial, respondimos repartiendo alimentos en el vecindario. Recuerda el hermano Torres. Cuando prohibieron nuestras reuniones públicas, iniciamos un servicio gratuito de tutoría para niños. Cada restricción se convirtió en una oportunidad para demostrar el amor de Cristo de formas nuevas. Esta resistencia pacífica pero creativa caracterizará al remanente fiel después del 3 de agosto de 2025. En lugar de responder con amargura, resentimiento o violencia ante la persecución creciente, estos creyentes encontrarán formas innovadoras de manifestar el amor y la verdad de Cristo dentro de las restricciones existentes. El testimonio más poderoso no será la confrontación hostil, sino la alegría inexplicable, la paz sobrenatural y el amor persistente hacia los mismos que los persiguen. Preparación práctica. Pasos concretos antes del 3 de agosto. No sabemos exactamente qué ocurrirá después de esa fecha, admite el pastor Rodríguez, pero hay preparativos prudentes que todo creyente serio debería considerar ahora mismo. Estos preparativos incluyen fortalecer relaciones con otros creyentes comprometidos, creando redes de apoyo mutuo. Desarrollar un plan de comunicación alternativo si los medios habituales son restringidos. Diversificar recursos financieros para reducir vulnerabilidad ante posibles restricciones. Adquirir copias físicas de recursos espirituales esenciales, no dependiendo exclusivamente de versiones digitales. Identificar a creyentes con habilidades complementarias, médicas, legales, técnicas, que puedan servir a la comunidad el fuego refinador, encontrando propósito en la prueba. Antes del incremento de restricciones, nuestra fe era cómoda pero superficial, reconoce Carmen, líder de un grupo de oración en Monterrey. Ahora que cuesta algo ser cristiano, descubrimos una profundidad espiritual que no conocíamos. Paradójicamente, nunca habíamos experimentado tanto gozo y propósito. Esta perspectiva transformadora será crucial para el remanente fiel después del 3 de agosto de 2025. Los que logren ver las dificultades venideras no como una catástrofe a temer, sino como un fuego refinador que purifica la Iglesia, encontrarán un propósito y significado que sostendrá su resistencia. La historia demuestra repetidamente que la Iglesia perseguida, aunque sufriente, a menudo experimenta un avivamiento espiritual, mientras la Iglesia cómoda languidece en la tibieza. El horizonte final, manteniendo viva la esperanza. Lo que nos mantiene adelante no es la expectativa de que las cosas mejorarán en este mundo, explica con serenidad el anciano Gutiérrez, sino la certeza inquebrantable de que Cristo regresará y establecerá su reino perfecto. Esta esperanza nos da perspectiva en los días oscuros. Esta esperanza escatológica, no como escape de la realidad presente, sino como ancla para el alma en tiempos turbulentos, será el recurso espiritual más valioso del remanente fiel después del 3 de agosto de 2025. Mientras otros desesperen ante el deterioro del mundo, estos creyentes mantendrán una inexplicable serenidad y alegría, sabiendo que cada señal de oscuridad creciente es también un indicador de la proximidad del amanecer eterno que ninguna persecución podrá impedir. La gran cosecha final. El papel de los cristianos en la última recolección espiritual en los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parecía perdido, Dios siempre ha realizado sus obras más extraordinarias. Después del 3 de agosto de 2025, mientras muchos ven solo desolación, los ojos de fe percibirán la oportunidad evangelística más grande que el mundo haya conocido. La paradoja divina.
Cuando la oscuridad prepara el terreno para la luz, nunca imaginé que nuestro grupo crecería durante la persecución, confiesa asombrado el pastor Ramírez. Pero cada nueva restricción parece despertar más hambre espiritual en personas que antes eran indiferentes. Ahora recibimos preguntas genuinas que nunca surgían, cuando la fe era socialmente aceptable. Esta paradoja, el crecimiento espiritual en tiempos de adversidad, alcanzará proporciones extraordinarias después del 3 de agosto de 2025. Mientras, el sistema dominante promete seguridad, prosperidad y pertenencia a quienes se conformen, su incapacidad para satisfacer las necesidades más profundas del alma humana se volverá dolorosamente evidente. Los cristianos fieles descubrirán que sus mayores obstáculos se han transformado en sus mayores oportunidades evangelísticas. El Evangelio encarnado, cuando las palabras no son suficientes. Ya no podemos simplemente predicar sermones o repartir folletos, explica Marta, líder de ministerio en Puebla. Pero cuando nuestros vecinos ven cómo compartimos lo poco que tenemos, cómo mantenemos la paz cuando todo se desmorona, cómo seguimos amando a quienes nos marginan, esas acciones predican un mensaje más poderoso que cualquier palabra. Esta evangelización encarnada, el Evangelio manifestado en vidas transformadas, será la estrategia principal después del 3 de agosto de 2025. En un entorno donde la comunicación cristiana explícita estará severamente restringida, los creyentes redescubrirán el poder del testimonio vivido, la alegría inexplicable en medio de circunstancias adversas, la generosidad radical cuando otros acumulan por miedo, la reconciliación y perdón cuando la sociedad se polariza en odios tribales, la esperanza serena mientras la desesperación consume a otros. Estas cualidades contraculturales se convertirán en poderosos imanes que atraerán a quienes están espiritualmente hambrientos, generando oportunidades para compartir la razón de esa esperanza. Ministerios de compasión, respondiendo a necesidades concretas. Comenzamos repartiendo alimentos a los afectados por la crisis económica. Relata Juan, coordinador de ayuda humanitaria en Monterrey. Nadie nos preguntaba sobre nuestra fe al principio, pero después de meses de presencia constante, las conversaciones espirituales surgieron naturalmente. Ahora tenemos más oportunidades de compartir a Cristo que nunca antes. Estos ministerios de compasión, respuestas prácticas a necesidades humanas reales, serán canales cruciales para la última cosecha espiritual después del 3 de agosto de 2025. Mientras las instituciones tradicionales se debilitan bajo presiones diversas, surgirán brechas significativas en servicios esenciales. Asistencia alimentaria para familias vulnerables. Apoyo emocional y psicológico en tiempos de crisis. Cuidado para ancianos y enfermos abandonados por sistemas sobrecargados. Educación alternativa para niños y jóvenes. Los cristianos que organicen respuestas compasivas a estas necesidades descubrirán que han creado plataformas naturales para compartir el Evangelio a través de relaciones genuinas. Mensajeros improbables. Cuando Dios usa a los menos esperados, nunca me consideré evangelista. Sonríe tímidamente Teresa, empleada de limpieza en un hospital de Ciudad de México. Pero cuando mis compañeros de trabajo me preguntaron cómo podía mantener la esperanza en medio de tanto sufrimiento, Dios me dio palabras que no sabía que tenía. 3 de ellos han venido a Cristo desde entonces. Esta democratización del ministerio evangelístico, personas comunes compartiendo fe en contextos cotidianos, será un sello distintivo de la cosecha final después del 3 de agosto de 2025.
Mientras los ministerios visibles y los líderes conocidos enfrentan restricciones crecientes, Dios levantará un ejército de testigos invisibles, trabajadores en sectores esenciales que mantienen contacto diario con muchas personas, profesionales, respetados, cuya integridad les da plataformas de influencia, jóvenes idealistas que rechazan el conformismo espiritual de la cultura dominante, ancianos cuya sabiduría y perspectiva histórica ganan audiencias atentas, estos mensajeros improbables, operando bajo el radar del escrutinio oficial, llevarán el Evangelio a lugares donde los ministros tradicionales ya no pueden acceder. Tecnología redimida, innovación al servicio del reino. Cuando bloquearon nuestro sitio web oficial, pensamos que nuestro ministerio digital había terminado, recuerda Carlos, especialista en comunicación cristiana de Guadalajara. Pero esto nos forzó a ser más creativos. Desarrollamos métodos de comunicación encriptados y contenido que transmite verdades bíblicas sin levantar las banderas rojas de la censura algorítmica. Esta adaptación tecnológica, utilizando herramientas digitales de maneras innovadoras y seguras, jugará un papel crucial en la cosecha final después del 3 de agosto de 2025. A pesar de la vigilancia y censura crecientes, nuevas estrategias emergerán. Contenido cultural aparentemente secular, pero impregnado de temas y valores bíblicos, redes descentralizadas que conectan creyentes sin depender de plataformas controladas. Experiencias de realidad aumentada que permiten reuniones virtuales cuando los encuentros físicos son restringidos. Tecnologías analógicas redescubiertas que eluden la vigilancia digital. La creatividad inspirada por el Espíritu encontrará continuamente nuevos canales para comunicar verdades eternas en formatos adaptados a circunstancias cambiantes. El poder de las historias personales, testimonios irrefutables, pueden cuestionar nuestras doctrinas o desacreditar a nuestros líderes. Explica Sofía, maestra convertida recientemente. Pero no pueden negar lo que ha ocurrido en mi vida. Mi testimonio personal de transformación se ha convertido en mi herramienta evangelística más poderosa. Estos testimonios personales, historias auténticas de vidas cambiadas por Cristo, serán particularmente efectivos después del 3 de agosto de 2025. En un mundo saturado de propaganda institucional y narrativas oficiales, las experiencias personales genuinas tendrán un peso y credibilidad excepcionales. Los nuevos creyentes, especialmente aquellos provenientes de trasfondos no religiosos o antirreligiosos, tendrán un impacto evangelístico desproporcionado entre sus redes sociales previas. El momento de la decisión. Cuando los grises desaparecen. Lo que estamos presenciando es la eliminación de la zona gris espiritual, observa el teólogo Méndez. Las circunstancias están forzando a las personas a decidir conscientemente de qué lado están. Ya no es posible ser cristiano cultural o nominal. Esta clarificación, aunque dolorosa, está creando conversiones mucho más genuinas. Esta polarización espiritual, la necesidad de tomar decisiones claras de fe, se intensificará dramáticamente después del 3 de agosto de 2025. Las presiones sociales, económicas y legales eliminarán el cristianismo tibio o de conveniencia, dejando solo dos opciones: compromiso auténtico o abandono honesto. Paradójicamente, esta clarificación creará condiciones ideales para conversiones genuinas, profundas y duraderas, en contraste con las decisiones superficiales típicas de épocas de cristianismo cultural cómodo. Los nuevos apóstoles, avanzando hacia los lugares no alcanzados. Perdí mi trabajo corporativo debido a mi fe, explica Roberto.
Pero esto me liberó para aceptar el llamado misionero que había ignorado durante años. Ahora sirvo entre comunidades que nunca habían escuchado el Evangelio y el fruto es abundante. Este movimiento misionero renovado, motivado parcialmente por la pérdida de oportunidades convencionales, será un componente crítico de la cosecha final, después del 3 de agosto de 2025. Profesionales desplazados, utilizando sus habilidades transferibles, se reubicarán estratégicamente en comunidades rurales olvidadas por los ministerios tradicionales, barrios urbanos marginados donde las necesidades son abrumadoras, grupos étnicos, minoritarios, previamente desatendidos, redes profesionales específicas inaccesibles para ministros tradicionales. Estos apóstoles bivocacionales combinarán servicios prácticos valiosos con un testimonio cristiano encarnado, alcanzando sectores previamente impermeables al Evangelio. La promesa final: nadie se perderá por falta de oportunidad. Lo que me sostiene en los días difíciles, comparte el pastor Gutiérrez, es la convicción de que Dios está orquestando la mayor operación de rescate espiritual de la historia. Cada alma que sinceramente busca la verdad tendrá su oportunidad de encontrar a Cristo antes del fin. Esta confianza en la soberanía y misericordia divinas, la certeza de que la cosecha final será completa y perfecta, motivará a los trabajadores cristianos después del 3 de agosto de 2025. Incluso cuando la libertad disminuya y los desafíos aumenten, la esperanza persistirá, que están participando en el capítulo culminante del plan redentor de Dios. La noche más oscura precede siempre al amanecer más glorioso. La tormenta se aproxima, la llegada de tiempos difíciles y la necesidad de fe inquebrantable. Las señales están por todas partes para quienes tienen ojos para ver. Un sistema global cada vez más hostil a los valores cristianos. Instituciones que antes protegían la libertad religiosa, ahora liderando su restricción. Después del 3 de agosto de 2025, estos desafíos alcanzarán una intensidad sin precedentes que probará la fe de cada creyente hasta sus límites. El paisaje cambiante, reconociendo la realidad que se avecina. Lo más peligroso sería continuar pretendiendo que todo seguirá igual, advierte el pastor Méndez de Tijuana. Necesitamos preparar a nuestra congregación para navegar aguas turbulentas, no prometerles un crucero tranquilo que nunca llegará. Esta evaluación sobria, reconocer honestamente la severidad de los tiempos venideros, será el primer paso crucial para sobrevivir espiritualmente después del 3 de agosto de 2025. Los líderes que continúen prometiendo prosperidad constante, favor social y expansión institucional sin obstáculos, estarán preparando a sus seguidores para una crisis de fe cuando la realidad contradiga estas falsas expectativas. Las Escrituras nunca prometen a los creyentes exención del sufrimiento. Más bien, prometen la presencia y propósito de Dios dentro del sufrimiento. Las pruebas económicas, cuando la fidelidad tiene un precio tangible. Primero fueron advertencias sutiles de mi supervisor, relata Jorge, ejecutivo bancario en Ciudad de México. Después, la exclusión de reuniones importantes. Finalmente, me enfrentaron directamente. Mi perfil en redes sociales reflejaba valores problemáticos para la cultura corporativa. Tuve que elegir entre eliminar mis publicaciones cristianas o buscar otro empleo. Estas presiones económicas, desde la marginación laboral sutil hasta la exclusión descarada, se intensificarán dramáticamente después del 3 de agosto de 2025. Los cristianos enfrentarán decisiones cada vez más difíciles. Ceder ante exigencias de conformidad moral contrarias a sus convicciones para mantener su sustento. Permanecer fieles a sus principios
a costa de oportunidades profesionales y seguridad financiera, encontrar modelos alternativos de trabajo y sustento menos vulnerables a la presión ideológica. Estas pruebas económicas revelarán la verdadera naturaleza de nuestra fe. ¿Está nuestro corazón realmente con Cristo o con las comodidades que podemos perder por seguirlo? Las pruebas relacionales, cuando la fe divide, lo más doloroso no ha sido la discriminación en el trabajo, confiesa Lucía con ojos humedecidos. Ha sido ver a miembros de mi propia familia distanciarse, avergonzados de mis creencias extremistas. Algunos ya ni me invitan a reuniones familiares para evitar sentirse incómodos. Estas divisiones relacionales, fracturas en vínculos familiares y amistades se profundizarán después del 3 de agosto de 2025. Las palabras de Cristo sobre traer no paz, sino espada, y enemigos serán los de su propia casa, cobrarán un significado dolorosamente literal para muchos creyentes. Mientras la polarización social se intensifica, las posiciones intermedias desaparecerán, forzando clarificaciones que tensarán incluso los lazos más cercanos. La fe inquebrantable requerirá la disposición a experimentar rechazo de aquellos cuya aprobación valoramos profundamente. El aislamiento espiritual, cuando las comunidades se fragmentan. Durante 20 años, nuestra iglesia fue mi segunda familia, comparte Ramón, ahora asistiendo a reuniones en hogares. Nunca imaginé que llegaría el día en que el pastor anunciaría que para mantener el estatus legal de la congregación, ciertas enseñanzas bíblicas ya no se discutirían. Tuvimos que elegir entre compromiso institucional o fidelidad bíblica. Este aislamiento espiritual, la experiencia de sentirse abandonado, incluso por comunidades de fe, será una prueba particularmente aguda después del 3 de agosto de 2025. Muchas instituciones religiosas establecidas para preservar sus instalaciones, estatus fiscal y aceptación social, cederán gradualmente ante presiones para modificar enseñanzas consideradas problemáticas. Los creyentes comprometidos con la autoridad bíblica completa enfrentarán decisiones desgarradoras. Permanecer en comunidades cada vez más comprometidas doctrinalmente o buscar comunión auténtica en grupos más pequeños, informales y potencialmente vulnerables. La batalla interna, cuando la duda susurra. Hay días en que me pregunto si todo esto tiene sentido, admite con honestidad Carmen, profesora universitaria de Monterrey. Cuando ves a personas que comprometen su fe prosperando mientras sufres consecuencias por mantenerte firme, la duda susurra, ¿y si estás equivocada? ¿Y si todo esto es en vano? Estas batallas internas, momentos de cuestionamiento profundo y tentación de abandonar la fe, serán experiencias comunes después del 3 de agosto de 2025. La presión constante, el aislamiento creciente y los costos tangibles de la fidelidad desgastarán incluso a los creyentes más comprometidos. En estos momentos, la fe inquebrantable no significará ausencia de dudas, sino perseverancia a pesar de ellas. Como el padre del Evangelio que clamó, creo, ayuda mi incredulidad, los creyentes aprenderán a avanzar con fe imperfecta pero genuina. La desinformación masiva, cuando la verdad misma parece incierta, lo más desorientador, explica Javier, maestro de escuela dominical. Es como las narrativas culturales distorsionan completamente la historia y enseñanzas cristianas. Nuestros jóvenes están bombardeados por mensajes que presentan la fe cristiana como históricamente opresiva y moralmente corrupta. Sin fundamentos sólidos, muchos están interiorizando estas falsedades. Esta guerra informativa, la distorsión sistemática de la verdad histórica y teológica,
se intensificará dramáticamente después del 3 de agosto de 2025. Las plataformas educativas, mediáticas y culturales dominantes presentarán narrativas cada vez más negativas sobre el cristianismo bíblico, mientras promueven interpretaciones progresistas que vacían la fe de su esencia. La fe inquebrantable requerirá un compromiso con el pensamiento crítico, el estudio histórico riguroso y la valoración de la verdad por encima de la aceptación social. Las comunidades que formen intencionalmente a sus miembros en apologética y pensamiento bíblico serán fortalezas vitales contra esta marea desinformativa. El desgaste prolongado, cuando la prueba no termina. Los primeros meses de persecución, todos estábamos alerta, unidos, firmes, recuerda el pastor González. El verdadero desafío llegó después de 2 años, cuando la nueva normalidad se instaló y algunos comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir resistiendo indefinidamente sin señales de mejora. Este desgaste prolongado, el agotamiento espiritual, emocional y físico de la resistencia continua, será quizás la prueba más severa después del 3 de agosto de 2025. La naturaleza humana puede soportar crisis agudas con adrenalina y determinación temporal, pero el sufrimiento sostenido sin horizonte visible de alivio prueba incluso las convicciones más profundas. La fe inquebrantable en estos momentos no será dramática ni heroica, sino la simple determinación de seguir avanzando un día a la vez, aferrándose a promesas eternas cuando las circunstancias temporales no ofrecen esperanza inmediata. Fe probada, fe fortalecida, el propósito divino en la adversidad. Nunca pensé que diría esto, reflexiona María con serena convicción, pero agradezco estas pruebas. Han quemado lo superficial en mi fe, revelando lo que realmente importa. Conozco a Dios ahora de una manera que nunca hubiera experimentado en tiempos de comodidad. Este refinamiento espiritual, el fortalecimiento paradójico que ocurre a través de la adversidad, será el propósito divino en los tiempos difíciles después del 3 de agosto de 2025. Como el oro que se purifica mediante el fuego, la fe genuina emergerá más pura y preciosa cuando se eliminen las impurezas de la religiosidad superficial, el cristianismo cultural y las falsas expectativas. Quienes atraviesen este proceso de refinamiento descubrirán verdades profundas que solo se revelan en el sufrimiento, la suficiencia de la gracia divina, la presencia real de Cristo en los valles oscuros, la comunión auténtica que florece entre los que comparten tribulaciones. El testimonio final, cuando nuestra respuesta habla más fuerte que las palabras. Lo que ha impactado a nuestros vecinos no son nuestros argumentos teológicos, observa el hermano Juárez, sino nuestra respuesta ante la adversidad. Cuando perdimos nuestro local de reunión y respondimos sin amargura, cuando ayudamos a quienes nos habían criticado, estas acciones hablaron más poderosamente que cualquier sermón. Este testimonio contracultural, la respuesta distintivamente cristiana ante la injusticia y persecución, será quizás el ministerio más poderoso de los creyentes después del 3 de agosto de 2025. En un mundo caracterizado por polarización, resentimiento y represalias, la capacidad de responder al mal con bien, a la hostilidad con amor y al rechazo con bendición resultará tan extraordinaria que muchos preguntarán su origen. La fe inquebrantable no será solo para la supervivencia espiritual personal, sino para mantener un testimonio luminoso cuando las tinieblas parezcan prevalecer. Como afirmaron los cristianos primitivos, la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. La fidelidad en tiempos difíciles siempre ha sido el crisol donde se forjaron los avivamientos más profundos. La tormenta se aproxima, pero quienes estén anclados en la roca
permanecerán firmes cuando las arenas movedizas se traguen todo lo demás. La preparación decisiva. ¿Cómo estar listo para lo que vendrá después del 3 de agosto de 2025? El tiempo se acorta. El reloj avanza inexorablemente hacia esa fecha crítica que dividirá la historia. El 3 de agosto de 2025. La pregunta no es si ocurrirán grandes cambios, sino si estarás preparado cuando lleguen. Esta preparación no es opcional. Es la diferencia entre permanecer firme o ser arrastrado por la tormenta que se avecina. Preparación espiritual, el fundamento inquebrantable, lo que más lamento. Confiesa el pastor Rodríguez, quien ahora lidera una iglesia clandestina, es no haber enfatizado más la preparación espiritual profunda mientras teníamos libertad. Enseñamos principios superficiales para una vida cómoda, cuando debimos estar forjando guerreros espirituales para tiempos de batalla. Esta preparación espiritual, el desarrollo de una fe arraigada en lo profundo, no apenas en la superficie, debe ser la prioridad absoluta antes del 3 de agosto de 2025. Los creyentes sabios aprovecharán el tiempo restante para desarrollar hábitos diarios inquebrantables de oración personal profunda, no rutinaria. Memorizar sistemáticamente pasajes completos de las Escrituras, no solo versículos aislados. Cultivar una relación con Dios basada en intimidad genuina, no en transacciones superficiales. Practicar disciplinas espirituales como el ayuno, el silencio y la soledad que fortalecen la resistencia interior. Las personas que postergan esta preparación espiritual, confiando que siempre habrá tiempo después, se encontrarán peligrosamente vulnerables cuando las presiones se intensifiquen. Preparación familiar, fortaleciendo el núcleo fundamental. La presión comenzó primero en la escuela de mis hijos, recuerda Marta, madre de 3 niños en Guadalajara. Llegaban confundidos por enseñanzas que contradecían directamente nuestros valores cristianos. Nos dimos cuenta de que necesitábamos ser mucho más intencionales en la formación espiritual dentro del hogar. Esta preparación familiar, el fortalecimiento del hogar como primera iglesia y refugio espiritual, será crucial antes del 3 de agosto de 2025. Las familias previsoras están estableciendo devocionales familiares consistentes que involucran a todos los miembros del hogar, enseñando a los niños no solo qué creen los cristianos, sino por qué lo creemos y cómo responder a los cuestionamientos, preparando a los jóvenes para enfrentar la presión social y académica sin comprometer sus convicciones, desarrollando planes para educación alternativa si las instituciones educativas convencionales se vuelven hostiles a valores cristianos. Después del 3 de agosto de 2025, muchas instituciones que anteriormente apoyaban valores tradicionales habrán cedido ante presiones culturales. La familia preparada se convertirá en el último bastión de formación espiritual auténtica, preparación comunitaria, construyendo vínculos de apoyo mutuo. Lo primero que intentaron fue aislarnos, explica Carlos, líder de una red de iglesias caseras en Ciudad de México. Sabían que los cristianos separados son vulnerables, pero habíamos construido conexiones tan fuertes entre pequeñas comunidades que cuando cerraron un grupo, otros 3 estaban listos para recibir a sus miembros. Esta preparación comunitaria, el desarrollo de redes resilientes de apoyo mutuo, debe iniciarse mucho antes del 3 de agosto de 2025. Los grupos que sobrevivirán espiritualmente están formando células pequeñas de 5 o 12 personas que se reúnen regularmente para estudio bíblico, oración y apoyo práctico, desarrollando liderazgo múltiple y distribuido, no dependiente de una sola figura carismática,
creando sistemas de comunicación alternativos que no dependan exclusivamente de plataformas digitales vigiladas, estableciendo protocolos para continuar reuniéndose si los lugares habituales se vuelven inaccesibles. Las comunidades cristianas que esperan hasta que llegue la crisis para adaptarse, descubrirán que los cambios de emergencia raramente producen estructuras estables y efectivas. Preparación informativa, cultivando el discernimiento en la era de la desinformación. La propaganda anticristiana ya está en todas partes, advierte Javier, profesor universitario y apologista, pero después del 3 de agosto será abrumadora. Quienes no hayan desarrollado fuertes músculos de discernimiento simplemente absorberán las narrativas dominantes sin cuestionarlas. Esta preparación informativa, el desarrollo de habilidades críticas para evaluar mensajes, será vital antes de la fecha crítica. Los creyentes preparados están estudiando apologética básica para responder a objeciones comunes contra la fe cristiana, aprendiendo historia de la Iglesia para contrarrestar narrativas distorsionadas sobre el cristianismo, cultivando fuentes alternativas de información más allá de los canales dominantes, practicando el arte del diálogo respetuoso pero firme sobre temas controvertidos. Después del 3 de agosto de 2025, la presión para conformarse al pensamiento mayoritario será tan intensa que solo aquellos con fundamentos sólidos y habilidades de discernimiento podrán resistir la corriente. Preparación práctica. Recursos tangibles para tiempos inciertos. Muchos cristianos espiritualizan tanto su fe que olvidan que somos seres encarnados, comenta sabiamente el hermano Torres, quien coordina redes de ayuda mutua. La preparación espiritual es fundamental, pero también necesitamos preparación práctica para las realidades concretas que enfrentaremos. Esta preparación práctica, la previsión de necesidades materiales en tiempos de restricción, no debe ignorarse antes del 3 de agosto de 2025. Las medidas prudentes incluyen diversificar fuentes de ingresos para reducir vulnerabilidad ante posible discriminación laboral, desarrollar habilidades prácticas valiosas que puedan servir a la comunidad en tiempos difíciles, mantener reservas modestas de artículos esenciales para periodos de inestabilidad, establecer fondos de ayuda comunitaria para asistir a creyentes que pierdan empleos o enfrenten dificultades. Por su fe, esta preparación no surge del miedo o la paranoia, sino de la sabiduría prudente que reconoce los signos de los tiempos y actúa acordemente, como José almacenando grano durante los años de abundancia. Preparación emocional, fortaleciendo la resiliencia interior. El golpe emocional fue lo que menos esperaba, admite Lucía, quien perdió su carrera académica por negarse a firmar declaraciones ideológicas contrarias a sus convicciones. El rechazo, la sensación de fracaso, la incertidumbre sobre el futuro. Estas batallas emocionales fueron tan intensas como las externas. Esta preparación emocional, el desarrollo de resiliencia psicológica ante adversidades, debe cultivarse antes del 3 de agosto de 2025. Las estrategias efectivas incluyen cultivar expectativas bíblicamente realistas sobre lo que significa seguir a Cristo en un mundo hostil, practicar el procesamiento saludable de emociones difíciles como el miedo, la ira y la tristeza, desarrollar una identidad firmemente arraigada en Cristo, no en logros externos o aprobación social. Establecer hábitos de gratitud y celebración que sostengan la alegría incluso en circunstancias adversas. La preparación emocional no elimina el dolor de la persecución, pero proporciona herramientas para navegarlo sin ser destruido interiormente. Preparación profesional, adaptándose a un mercado laboral ideologizado.
En mi industria, ahora es prácticamente imposible avanzar sin expresar apoyo explícito a ciertas posiciones morales contrarias a la fe cristiana, explica Roberto, ejecutivo de marketing. Estamos reevaluando nuestras carreras, buscando nichos menos expuestos a estas presiones o considerando emprendimientos independientes. Esta preparación profesional, la adaptación anticipada a realidades laborales cambiantes, será crucial antes del 3 de agosto de 2025. Las estrategias prudentes incluyen evaluar honestamente la vulnerabilidad de la propia industria ante presiones ideológicas crecientes, desarrollar habilidades transferibles que permitan pivotes profesionales si es necesario, explorar modelos de autoempleo o empresas basadas en clientes directos menos susceptibles a presiones institucionales. Construir redes de profesionales cristianos que puedan ofrecer oportunidades laborales alternativas. Después de la fecha crítica, muchas industrias implementarán filtros ideológicos mucho más rigurosos. La preparación anticipada permitirá transiciones más suaves hacia entornos laborales sostenibles. Preparación legal, conociendo derechos y responsabilidades. La mayoría de los cristianos desconoce tanto sus derechos legales que son fácilmente intimidados por amenazas sin fundamento, señala la abogada Martínez. Pero igual de preocupante es la minoría que actúa imprudentemente, provocando conflictos innecesarios por falta de sabiduría estratégica. Esta preparación legal, el conocimiento básico de derechos y obligaciones, no debe descuidarse antes del 3 de agosto de 2025. Los pasos prudentes incluyen familiarizarse con protecciones constitucionales y legales para la libertad religiosa, aún vigentes. Consultar con asesores legales cristianos sobre la estructuración adecuada de ministerios e iglesias. Documentar cuidadosamente incidentes de discriminación religiosa cuando ocurran. Desarrollar sabiduría para discernir cuándo defender derechos y cuándo soportar injusticias con gracia a Él. Conocimiento legal no garantiza protección en un entorno cada vez más hostil, pero proporciona claridad para navegar situaciones complejas y evitar errores innecesarios. El tiempo es ahora, la urgencia de la preparación inmediata. El error más grande sería pensar que tenemos mucho tiempo, advierte con urgencia el pastor Jiménez. Los cambios que anticipamos para después del 3 de agosto ya están en movimiento. Cada día que postergamos nuestra preparación es un día perdido que no recuperaremos. Esta conciencia de urgencia, la comprensión de que el tiempo de preparación es limitado, debe impulsar acciones inmediatas. El momento para fortalecer fundamentos espirituales, construir comunidades resilientes y desarrollar recursos alternativos es ahora, no cuando las restricciones ya estén plenamente implementadas. Los cristianos sabios reconocerán los signos de los tiempos y actuarán decisivamente, no desde el miedo paralizante, sino desde la sabiduría prudente que el Señor elogia en sus parábolas sobre vigilancia y preparación. La tormenta se aproxima inexorablemente hacia el 3 de agosto de 2025. La pregunta no es si vendrá, sino si te encontrará como la casa construida sobre la roca o como la edificada sobre arena. La diferencia está en las decisiones que tomes hoy, mañana y cada día, hasta que llegue ese momento decisivo.